Buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio, ya que tenemos pues 3 ponentes y únicamente 1 hora. Le doy la bienvenida a todas y todos a este seminario de red de especies titulado Monitores de bajo costo de calidad del aire y temperatura, oportunidad para la medición y ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana. Va a empezar la presentación la bióloga Selene Martínez Guajardo, quien es egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey y pues cuenta con amplia experiencia en educación ambiental en áreas naturales protegidas, entre ellas el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, así como en la gestión de proyectos ambientales, la difusión y divulgación científica para el público en general, el sector privado, la academia e instituciones públicas. Ha tenido participación recientemente en estudios sobre cambio climático y calidad del aire, con enfoque en salud planetaria y evaluación de exposición a contaminantes atmosféricos, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y con certificación en respuesta al cambio climático y salud humana por el Congreso Global de Educación en Clima y Salud, y en contaminación del aire y salud por el Programa de Emergencias de Salud de la Organización Mundial de la Salud. Ha participado en la elaboración de estudios de impacto ambiental en el estado de Baja California y estimaciones de absorción de CO2 equivalente en biomasa y suelo para implementar iniciativas de mitigación en Nuevo León. También es colaboradora de la Red de Especies y miembro activo de la Alianza para la Acción Climática de México y la Alianza del Aire de Nuevo León. Y también es integrante de diversos consejos ciudadanos y editoriales de medio ambiente en Nuevo León. Y finalmente, pues el organismo Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey, que lidera, es un organismo de la sociedad civil que busca ser soporte técnico para la generación de conocimientos que aporte a la solución de la mala calidad del aire en la zona metropolitana a través de la mejora del marco normativo, del fortalecimiento de las instituciones encargadas de gestionar la calidad del aire y de la difusión de la información sobre calidad del aire y salud hacia la ciudadanía. Pues bienvenida, Selene, y pues te cedo la palabra. Solamente te recuerdo, por favor, respetar los 15 minutos de presentación para dar oportunidad a la interacción con el resto de los participantes. Adelante, Selene. Muchas gracias, Marlene. Saludos a todos. Gracias por conectarse y también gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para proyectar mi presentación. Probablemente ahí ya deban verla, ¿cierto? Sí, solo hay que ponerla en modo presentación. Perfecto. Listo. Perfecto, adelante. Muy bien, pues de nuevo gracias por la invitación y por el tiempo. Voy a procurar ser breve. Primero, estamos muy contentos en el observatorio de estar colaborando con la Red de Especies. Sin lugar a dudas es una red que se está construyendo y está generando muchos beneficios. Hoy quisiera hablar brevemente sobre lo que ha pasado en la zona metropolitana de Monterrey respecto con la red de monitoreo ciudadano. Para nosotros ha sido como organización una experiencia bastante amplia, ¿no? Desde el aprendizaje de cómo funcionan los equipos y hacer pruebas con diversos, hasta también aprender también a generar alianzas y movilizar a la sociedad. Primero, quiero comenzar contando esta historia de cómo comenzó también acá la red en Nuevo León. Primero hicimos algunas pruebas de distintos
sensores y monitores de bajo costo con la intención de que la ciudadanía pudiera a un precio accesible tener más información sobre material particulado y su exposición, sobre todo PM2.5. Y entonces en el 2019 hicimos esta serie de pruebas y encontramos que algunos eran más heteros que otros y demás. Y a través de nuestras redes sociales comenzamos a crear una red para aquellos interesados, ¿no?, que quisieran participar. Y luego pasa el tiempo y empezamos también a proponer presupuestos participativos en los municipios. Vimos un interés no solamente de la ciudadanía, sino también comenzó a haber un interés incluso en comercios, servicios, incluso en empresas y en autoridades locales, sobre todo las municipales, de contar con más información. Y finalmente, el proyecto ha evolucionado tanto que ahora tenemos una campaña que llamamos Adopta un Sensor. Y esta campaña pues es abierta. En nuestra página web las personas pueden entrar, llenar un formulario y nosotros como organización vemos la viabilidad de si el sitio cuenta o no con las especificaciones para tener un sensor en exteriores. Nos interesa mucho que la red siga creciendo, sobre todo en zonas que hoy en día están desprovistas de información. Y hay algunos beneficios que quisiera resaltar de esta red a través de los poquito más de 5 años que llevamos trabajándola con la ciudadanía. Y es que primero, bueno, la foto de la izquierda, como ustedes saben, acá en la zona metropolitana de Monterrey, pues estamos muy cercanos también a la ciudad de Saltillo, ¿no? Entonces, ha sido también muy importante la generación de alianzas, incluso con zonas que están fuera de la zona metropolitana de Monterrey. En este caso, Saltillo también está implementando su red y ahí ya podemos empezar a ver la dinámica, cómo se comporta el aire que respiramos y pues cada vez que exista más información para protegernos. Algunos de los beneficios que hemos encontrado, por supuesto, es tener mayor información, sobre todo en zonas que están desprovistas de información de PM2.5, que es el contaminante que más nos interesa porque representa mayores riesgos para la salud humana. Y con esto también nosotros podemos generar al público en general algunas recomendaciones para proteger su salud. Pues primeramente es esto. También sabemos que una red de sensor de bajo costo no sustituye una red oficial de monitoreo, por supuesto, pero sí es un muy buen complemento a las redes oficiales de monitoreo y es algo inmensamente importante, sobre todo para las zonas que no cuentan aún con monitoreo oficial. Entonces, por el precio accesible y también la facilidad de instalación y de mantenimiento, estos tipos de sensores pues son de gran ayuda en esos casos también donde aún no hay información y se puede presionar de cierta manera desde la ciudadanía para que exista una información oficial. También hemos encontrado un interés cada vez mayor de la ciudadanía, lo cual nos tiene bastante contentos, ¿no? Porque cuantos más seamos, creo que la información va creciendo más y también la relevancia de disminuir las emisiones. Entonces, es algo que estamos construyendo y seguimos en ello. Y hemos encontrado que no solamente se trata de instalar sensores de bajo costo, sino también que ese proceso de instalación lleva una educación, una participación y una movilización de las personas que están interesadas y que están adoptando sensores. Entonces, ahí la formación sobre calidad del aire, salud y entornos entra también y es un tema muy importante. También son cruciales para incluso la vigilancia de algunas fuentes muy puntuales o de sitios donde se quiere conocer la calidad del aire y ciertos patrones de comportamiento. Y también ha sido muy útil este tipo de redes para fortalecer, por ejemplo, algunas políticas públicas que hemos querido empujar desde la sociedad civil acá en la zona metropolitana de Monterrey. Un ejemplo de ello es
la implementación de zonas de bajas emisiones. Y entonces, pues es también parte importante de robustecer este tipo de proyectos para saber cuáles son algunos probables impactos de ese tipo de políticas. Piezas claves de este tipo de caminos, ¿no? Hacia la extensión del monitoreo de bajo costo es la colaboración entre distintos sectores, entre distintas organizaciones también, entre gobiernos. Las alianzas locales y nacionales hemos encontrado muy útil generar alianzas. Por ejemplo, aquí está también presente Alberto de Redspira. Ha sido súper útil generar convenios y alianzas para entre ciudades empujar también este tipo de redes. La red de fortalecimiento, es decir, tener un seguimiento de cómo va la red, porque a veces pues hay una vida útil de los sensores y algunos fallan y demás, entonces estar al pendiente de esa red es bien importante para fortalecerla. Importante también los datos abiertos, que estamos trabajando también para que estas redes sean públicas y que incluso los datos sean descargables. Y acompañar este tipo de redes con recomendaciones para la protección de la salud lo encontramos vital. Aquí hay algunas fotografías que, bueno, básicamente es el trabajo de los últimos 2 años que hemos hecho con estudiantes, con parques ecológicos que están interesados también en la información, incluso con hospitales que están interesados y que se han puesto para ser adoptantes. Están también el Implán de Saltillo, algunos municipios de por acá y nuestra compañía de adoptantes. Algunas empresas incluso se han interesado también para dar datos públicos desde dentro hacia la ciudadanía, ¿no? Aquí, bueno, quise también mostrarles un video de una de nuestras campañas para dar a conocer nuestra red de sensores de bajo costo, que lo que hicimos fue conjuntar con también la información de las estaciones de monitoreo oficial y entonces homologamos la concentración promedio de PM2.5 de la última hora y con base en el índice de calidad del aire y salud, compartimos por medio de semáforos tanto la calidad del aire en un mapa como las recomendaciones. Me va a permitir aquí proyectarlo y espero se escuche. No se escucha. Dicen por ahí que Creo que el mensaje queda claro. sí, está bien. Sí. Gracias. Igual me dicen que no se escucha, pero era un video breve solo para mostrar algunas de las cosas que hemos querido hacer para que la ciudadanía entienda el mensaje de manera muy sencilla, utilice este tipo de plataformas. Nosotros elaboramos con base en estos sensores de bajo costo una plataforma pública y gratuita de consulta y quisimos también agregar los promedios de las estaciones de monitoreo oficiales para visibilizar también la certeza que tienen y las diferencias que tienen a veces cuando hay vientos o humedad, estos sensores, ¿no? Estos equipos de bajo costo. Y finalmente, bueno, también decirles que esta plataforma, nuestro objetivo con ella es que la ciudadanía consulte sobre todo las recomendaciones de protección a la salud y que sean mensajes muy breves. Estas recomendaciones provienen del Índice de Calidad del Aire y Salud Mexicano. Entonces lo que queremos es proteger a la población susceptible, pero también dar recomendaciones a la población en general. Y aquí algunas lecciones aprendidas en el camino.
En estos 5 años, como observatorio, hemos aprendido que también este tipo de sensores y este tipo de información pues requiere que nosotros también estemos haciendo por educar a la ciudadanía, por explicar cómo se utilizan estos equipos, también ver los beneficios y también los imperfectos, ¿no? Que tienen también este tipo de redes, que a veces las lecturas son imprecisas cuando hay episodios de viento o neblina, temas como estos. Pero bueno, en general son de los equipos más certeros que hemos encontrado y este tipo de redes también buscan disminuir los efectos negativos que tienen sobre todo las partículas PM2.5 en la salud de la población. Conviene mucho también establecer una base de datos, esto lo hemos aprendido con el tiempo, de los adoptantes o los miembros que están en la red de monitoreo local para que en caso de que haya alguna falla en los sensores o necesite limpieza o temas como estos, también nosotros como organización podernos acercar y apoyarles para saber qué debe de pasar, ¿no? Si ya el sensor ya tuvo su vida útil o puede seguir funcionando con una limpieza, etc. Y también por último, es crucial para nosotros seguir generando alianzas con hospitales, con escuelas, con universidades, incluso con gobiernos locales para que esta red siga creciendo y sigamos también teniendo información para impulsar políticas públicas y también despertar el interés por vigilar fuentes muy precisas que están dispersas, ¿no? En toda la zona metropolitana. Con esto termino. Muchas gracias y bueno, sigo aquí atento. Muchísimas gracias, Selene, por respetar el tiempo. Vamos a dejar las preguntas e intervenciones al final. Ahora vamos a dar paso a la presentación de Alberto Mejía Sánchez. Él es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente se desempeña como director de sistemas. No, perdón, me equivoqué. El que sigue es Juan Manuel Orozco. Juan Manuel Orozco Moreno, una disculpa. Él estudió filosofía y ciencias sociales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Desde hace más de 15 años acompaña a comunidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones en procesos de organización comunitaria, educación popular, construcción de paz e innovación social. Actualmente es oficial de proyectos en conexiones climáticas y acompaña procesos de organización para la acción frente a la crisis climática. Adelante, Juan Manuel, por favor. Gracias, Marlene. Pues buena tarde y mucho gusto a todas y a todos. No les veo por las cámaras, pero qué gusto estar acá escuchándonos. Voy a compartir pantallas. Sí. Denme un segundo. Ahí va. Vale. Ahí pueden ver bien, ¿cierto? Sí, adelante. Vale. Pues Conexiones Climáticas es una organización que acompaña procesos, comunidades que están en la primera línea del impacto de la crisis climática, sobre todo en el país. Y lo que tratamos de hacer es organizarnos con otros, para construir narrativas que nos ayuden a pasar a la acción climática, ¿no? O sea, la crisis climática no es nueva, pero desesperantemente vamos viendo que se agrava y que las acciones que se van tomando para enfrentarla no son suficientes, ni para mitigar ni para revertir los efectos de la crisis. Y entonces ahí es donde ponemos el corazón y las energías y las ganas. Y esto nos lleva, uno de los procesos que acompañamos es Tabasco. Tabasco, un estado de la República Mexicana, que es particularmente vulnerable a la crisis climática y que al mismo tiempo es una zona de sacrificio pues bastante grave y desde hace décadas de la industria petrolera. Y acá, digamos que
lo que hemos vivido son pues, unas olas de calor espantosas. El año pasado seguramente escucharon que murieron varias manadas, varias tropas de monos araguatos aquí en Chiapas, parte de Veracruz, pero aquí fue el lugar en donde más muertes hubo. Hubo una cantidad de incendios bastante importante, cada vez hay más muertes por golpes de calor, pues, obviamente por el aumento de temperatura, también por la deforestación, por la transformación de los usos de suelo. Sabemos que una de las consecuencias más graves también de la crisis climática es el desplazamiento forzado de comunidades fuera de sus países, pero también adentro de sus países, ¿no? Más o menos en 2021 se calcula que fueron 30 millones, casi 31 de desplazamientos de personas desplazadas por consecuencia también de la crisis climática. Muchas veces no es el único factor, pero detona, digamos, estas decisiones para salir de su lugar. Pueden ser, no sé, las inundaciones y huracanes en Haití, por ejemplo, el corredor seco en Centroamérica. Y en el país, el año pasado, en México, aunque no sea necesariamente a lo mejor la primera, pero sí fue la primera vez que se reconoció a una comunidad como desplazada climática oficialmente. Y esa comunidad está precisamente en Tabasco, en la desembocadura del río Grijalva, en el Golfo de México. Esta imagen que están viendo es la imagen del bosque hace más o menos 20 años. Y este es el bosque hace 2, 3 años. Perdieron 500 metros de forma bastante acelerada, en parte por el aumento del nivel del mar, pero también por las inundaciones de marea que están provocadas por los eventos del norte, que son cada vez más frecuentes y cada vez más graves. Así es como se ve la crisis climática para esta comunidad. Esta es una foto de 2021. Fíjense en la foto que tiene, digo, en el círculo rojo. Es una casa grande. Y esto es 2025. El círculo rojo está redondeando, está alrededor de la misma casa. También estas fotos tienen un año de diferencia. Y otro de las consecuencias, digamos, de esto es que lo que ustedes ven acá es un ejido, un río playa, que tiene una cubierta de sal. Es decir, se va salinizando el manto freático, se va salinizando las tierras, y esto fue en parte por el aumento del nivel del mar, también porque hubo una obra de Pemex hace varios años en un sistema lagunar que rompió una barrera natural que dividía el mar del sistema lagunar, y entonces empezó a infiltrarse también la salinidad a otras comunidades. Tabasco tiene una relación muy complicada entonces con estos impactos que son muy directos, más bien estos impactos indirectos de la industria petrolera a través de la crisis climática, pero también hay pues esta relación de tener en nuestras comunidades pues una parte importante de las causas de la crisis climática que genera estas consecuencias. Y es complicado salir de ahí, ¿no? Pareciera que todo sigue como si no pasara nada, tanto en términos de crisis climática como en términos de la industria petrolera, que digamos que va de salida, pero no pareciera que eso tiene que ser así, por lo menos en la vida cotidiana. Y esa es una relación compleja, pero también la industria petrolera tiene, para poder ir hablando de cómo salimos de la matriz fósil de la economía y de la generación de energía en Tabasco, no solo en el país, sino específicamente en Tabasco, en lo local, en lo concreto, pues antes de hablar de crisis climática, no en todos los espacios se puede tratar igual. Pensamos en analizar los impactos directos que está teniendo, o los más inmediatos, o los más fáciles con los que puede empatizar a lo mejor más fácilmente, ¿no? Y que tienen que ver con los impactos a la salud de la industria. O sea, es una zona de sacrificio Tabasco, lo pensamos así porque en términos de la historia de la región, pues mientras siga
siendo redituable, pues las comunidades se pueden seguir enfermando y no hay quien las atienda, ¿no? Y esto fue un reto muy, desde el principio, se agrava la situación porque se planea y se empieza a construir la refinería Olmeca en Dos Bocas, y teníamos la preocupación de saber eso, qué implicaciones podía tener directamente, ¿no? Para que pudiéramos mostrarlo, ¿no? Las comunidades tienen décadas enfermando, muriendo, con afectaciones a sus cultivos, al agua, y enfrentándose con pared, ¿no? Es decir, cuando tratan de decir que eso que les está pasando es por la quema de hidrocarburos o por los derrames, la respuesta siempre es que no hay evidencia, ¿no? Y que no es cierto. Entonces, el reto era cómo hacemos que esto sí sea palpable y sea una herramienta para las comunidades para ir buscando estas alternativas, o sea, nombrar lo que nos pasa y buscar otros futuros posibles. Esto es una imagen del acumulado de flaring, de quema de gas en el país entre 2012 y 2015 de un programa de la Universidad de Minas de Colorado que con imágenes, con datos de un satélite, de 2 satélites de NOAA y NASA, a través de un algoritmo, van filtrando la luz que capta y entonces detecta dónde hay puntos de quema de hidrocarburos, de flaring. Si se dan cuenta, pues se concentra en el norte de Veracruz, en el sur de Veracruz, Tabasco y en la cuenca de Burgos, ¿no? En Tamaulipas. Eso es de 2008 al 2015, pero esta es una imagen del mismo sistema de octubre del año pasado. Si se dan cuenta, los puntos de quema se concentran sobre todo en Tabasco. Pues esto nos preocupaba un montón. Esto es tomado desde una comunidad que se llama Andrés García. Son desfogues que no son poco comunes en estos espacios, ¿no? Que no solamente es la intensidad de la luz, que a veces no les permite dormir, sino que son las vibraciones, que a veces cuartos, y obviamente, pues, lo que significa de contaminación del aire, y a veces se infiltra un poco de crudo, y eso chisporrotea las casas, las redes, en los patios. Es todo un tema. Y bueno, como les decía, pues ahora hay una preocupación adicional a los mecheros que tienen décadas quemándose ahí, que es la refinería. Voy a apurarme un poco porque vamos cortos de tiempo. Pues por lo menos lo que nos preocupa es que sabemos lo que sale de la quema de esos gases, ¿no? Dióxido de carbono, metano, los óxidos nitrosos, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y el ozono y las partículas, ¿no? El material particulado. Y en esta búsqueda de saber cómo entrarle, pues también conocimos a Alberto, que ha sido, la verdad, un guía muy importante en el camino, no solamente por los aparatos que ha logrado construir, que tienen una bastante buena confiabilidad, sino también por todo el proceso que implica, ¿no? Ya decía un poco Selene, o sea, no nada más es una cosa de montar sensores, sino saber qué es lo que miden, por qué son confiables y qué implica tener una red de monitoreo ciudadano de bajo costo, que tiene que ver con información con la comunidad, con la incidencia en políticas públicas o en acciones de gobierno, porque no podemos suplir que les toca. Y en función de eso, empezamos a montar la red. ¿No? Estas son imágenes de mayo del año pasado, que fue particularmente grave, la calidad del aire aquí, continentalmente grave en Tabasco. Esto es ozono troposférico, monóxido de carbono. O sea, lo único que más o menos se le comparaba era un incendio grandísimo en Canadá. Material particulado, 2.5 menos. Y no solamente estaba la preocupación de lo que estaba pasando, sino que no había datos confiables del sistema de monitoreo de calidad del aire que se suponía que debía estar en funciones en el gobierno del estado. Solamente, o sea, la mayoría de los datos que estaban recolectando, entre comillas, en el estado eran de PM10, y la única estación que estaba en el SINAICA, dada de alta,
pues tenía datos negativos, o sea, lo debíamos contaminación al aire según estas lecturas, ¿no? Estamos contaminando demasiado poco. Del lugar en donde estamos montando la red es... ¿Perdón? Ah, no. Hay un micrófono Ya abierto. que interrumpieron, aprovecho. 4 minutos, Juan Manuel. Sí. Vamos bien. Gracias. Este es un poco el contexto de las comunidades en donde estamos midiendo calidad del aire. Esto, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero bueno, hay unas instalaciones viejas que son las de torno largo, que son las que hacen estos desfogues grandísimos y tienen décadas ahí. Y están pues al lado de la refinería nueva, ¿no? Y estamos viendo, bueno, son comunidades que están muy cerca, incluso comunidades que Nuevo Torno Largo se llama así porque era una comunidad que vivía antes en Torno Largo y ahora la desplazaron. Y les toca recibir toda la contaminación, ¿no? No solamente perdieron medios de vida, sino que se convirtieron en zona de sacrificio. Hay 2 escuelas que colindan con la barda perimetral de la refinería. Hay en Puerto Ceiba escuelas con niños que han presentado también en Paraíso Centro, en estas 2 que colindan, náuseas, mareos. En Puerto Ceiba incluso ha habido sangrado de nariz de algunos niños, un montón. Esos son los puntos en donde hemos montado la red. Ahorita estamos dándole mantenimiento y estamos ampliando algunos puntos. Incluso vamos a poner un sensor de calidad del aire en el preescolar. Está junto a la refinería. Y desde el año pasado lo pusimos y esto nos ayudó un montón a tener lecturas y datos suficientes para poder decir que hay mala calidad del aire. O sea, si no hubiéramos nosotros acercado estos datos que están viendo en pantalla, que los hicimos con ayuda del Instituto Nacional de Salud Pública, esta base de datos, esta sistematización, el gobierno del estado seguiría pensando que no hubo mala calidad del aire. O sea, según sus datos, el año pasado solamente había habido 2 días de mala calidad del aire. Según nuestros datos, en mayo, por ejemplo, no hubo un solo día, ni siquiera con los parámetros de las leyes nacionales, que tuviéramos buena calidad del aire. Es decir, hay varias regiones, sobre todo, no solamente como Alcalco y Paraíso, pero ya con datos como Alcalco y Paraíso, donde es peligroso respirar. Y bueno, pues esto nos parece que es fundamental, no solamente para tener los datos, sino para organizarnos y empezar a construir las posibilidades de no solamente saber lo que no queremos, sino cuidar lo que sí queremos. Y cómo hacemos que esto se sostenga en el largo plazo. Es decir, no queremos quedarnos en la pena, en la desgracia, en la depresión de que todo va mal. Y eso, pues no solamente está siendo posible por esto, todavía es un proceso que está en marcha, pues todavía nos estamos empezando a organizar, todavía estamos empezando a entender qué es esto y a compartirlo con las comunidades y a verle salidas claras. Pero bueno, también quería cerrar compartiéndoles que de todo lo que les compartía de lo que pasó el año pasado y con las comunidades en Tabasco, pues la comunidad del bosque se organizó y este es el nuevo bosque. Ahora fue reubicado, justo el año pasado, después de 2 años de proceso y de litigio y de estrategias de comunicación. Frente a la muerte de los arahuatos, la comunidad se organizó y pudieron haber muerto muchos más si la comunidad no hubiera estado ahí. Y de Río Playa, frente a la salinización de sus tierras, ya no podían sembrar milpa ni pastizal, pero ahora están sembrando manglar y llevan más de 300 hectáreas de manglar sembrado y es una reserva ecológica. Pues eso. Y de lo que hemos aprendido es que en nuestro modo de acercarnos a la crisis climática, el primer paso es nombrarla y tener datos, digamos, para nombrarla es fundamental porque nos ayuda a ver lo que parece que es difícil de palpar, ¿no? Falta lo que falta, pero falta menos. Y ahora lo que estamos haciendo es intentando complementar las lecturas de PM2.5 con lecturas de gases y hacer algún estudio epidemiológico, pero el primer paso que queremos hacer es medir la exposición a contaminantes, ¿no? Y poder hacer la relación de esa exposición con una tasa de mortalidad en función de las muertes por municipio.
pues ahí dejo la participación y pues muchas gracias. Espero que haya terminado en tiempo. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Excelente. Los, lo que nos mostraste para después la discusión y participación. Ahora damos paso, ahora sí, a Alberto Mejía Sánchez. Él es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente se desempeña como director de sistemas Sierra y es fundador del CERTUIT. Su pasión por la innovación y el impacto social lo llevó a crear Redespira. Él es el creador. En el 2018, una red colaborativa ciudadana para el monitoreo de calidad del aire que ha sido punta de lanza no solamente en Mexicali, sino en el país, creando y acercando herramientas que permitan a la ciudadanía tomar decisiones informadas para proteger su salud. Y lo anterior, pues lo hizo acreedor al primer lugar en la categoría de organizaciones de la sociedad civil del certamen de innovación en transparencia 2023, realizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Pues adelante, Alberto, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartirles la experiencia que hemos desarrollado en estos últimos 6 años. Mi nombre es Alberto Mejía. Yo soy ingeniero en computación. Mi formación no es ambiental de inicio. Sin embargo, por ahí desde el 2016, 2017, por algunos problemas de salud relacionados con alergias, con enfermedades respiratorias, pues nos trajo a este tema. Creamos este organismo que se llama Redspira, formalmente es la Fundación para la Investigación de la Calidad del Aire, y surge en Mexicali ante el déficit de lo que nosotros consideramos déficit de información disponible sobre la calidad del aire que respiran los ciudadanos. Lo que vemos en el mapa, por ejemplo, es cómo estaban distribuidas las estaciones normativas en la ciudad y como pueden ver, están como en una parte muy centralizada, ¿no? De una mancha urbana. Y vemos que en las periferias tenemos unas rayitas rojas, que son los caminos sin pavimentar, y los cuadros rojitos son zonas industriales, ¿no? Somos una ciudad que colinda con 2 valles, un valle americano y el valle de Mexicali. Y, Oigan, perdón, pero no se ve. ok. Permíteme tantito. ¿Ahí se ve? No. No, todavía no. Ok, disculpen. A ver. ¿Ahí? No. Ok. A ver. Presentar. Presentación. Share. A ver, ¿ahí se ve algo? No. Qué raro. Como que sí se abre el espacio para que se vea, o sea, se acomoda las Sí, imágenes, si pero la no tienes se descargada, Alberto, y quieres pasármela, yo te la puedo proyectar. Ok, a ver. Disculpen, ¿eh? O sí que se envía al coordinador también. A ver, ahí va. Pero no se ve nada. O sea, si comparto una pantalla, ¿no se ve? No, se ve blanco. Sí, yo creo que es mejor, Alberto, si la compartes como Sí, quien quieras, conmigo, con Selene. sí, se la voy a pasar a Juan.
Juan Manuel. Ok, de acuerdo. Vale. Ah, puras pérdidas. A ver, todavía no se descarga. Yo creo que son los permisos de del Me Teams. mandaste el logo. Sí, ajá, no, es que todavía no se descarga. Ah, ok. A veces pasa eso con Canva, Alberto. Quise innovar y me falló. Bueno, a ver. Bueno, pero mandé el enlace, también puede fallar también, ¿no? ¿Saben que está la que... No, pero no mandé la actualizada, ¿verdad? A ver. Creo que ya... Ya se ve. Ya ¿Ahí se ve. ve? Ya se ve, sí. Ok. Lo raro es que no tengo nada abierto. A Estoy ver. proyectando yo. Pues, Sí. si quieres me dices siguiente. Ok, siguiente. Siguiente. Híjole, qué pena. Disculpen, rompí todo los tiempos. Ok, entonces la siguiente, por favor. Ok, resumiendo aquí, la problemática es que en aquel entonces el gobierno pues no estaba monitoreando zonas que nosotros consideramos son relevantes, ¿no? Para temas de emisiones. Adicionalmente a esto, la información era muy compleja de llevar, de encontrarla, ¿no? No estaba como muy disponible y de repente escuchábamos en las noticias en momentos clave que casualmente las estaciones se descomponían, ¿no? Entonces ya no se podía mostrar la información y salía la autoridad y decía pues que no había una problemática, que todo estaba bien, nada más los equipos son los que no funcionaban. Siguiente. Entonces fue que nos pusimos a investigar pues cómo podíamos cambiar esta situación, ¿no? Porque era la autoridad la única que podía medir y comunicarnos sobre los niveles de contaminación. Y encontramos, obviamente, ¿no? Que existe una normatividad. Juan, ¿cambió? La siguiente. Sí. Ajá. Existe una normatividad en México que utiliza este concepto de estaciones normativas, que son estos equipos grandes, costosos, que cuestan alrededor de 5 millones de pesos adquirirlas y 500,000 pesos anuales operarlas. Muy importante señalar que por norma existe un conjunto de contaminantes que se denominan contaminantes criterio. Y cuando hablamos de una estación de 5 millones, estamos hablando de que se monitorean los 5 contaminantes en este único aparato. Entonces, ¿qué sucede? Que los gobiernos pues no quieren invertir una cantidad de este tamaño en un tema que probablemente se les revierta, ¿no? Al informar que existe un problema de contaminación, obviamente lo que va a suceder en cualquier comunidad es que las personas, más que información, van a querer soluciones. Entonces, no hay un interés o no había un interés en aquel entonces de los gobiernos locales y estatales por mejorar esta situación. Siguiente. Y es entonces que encontramos dos grandes conceptos para aportar una solución a esta problemática. El primero es un concepto muy amplio, que es el concepto de ciencia ciudadana, y esta presentación está diseñada para presentarles un modelo que no es mío, pero que me parece muy interesante y que de alguna manera, de manera intuitiva, nosotros fuimos construyendo a lo largo de 6 años, pero que al existir una formalización y al poder aterrizar estas experiencias, consideramos que puede aportar a la creación de nuevas comunidades sin tener que invertir el mismo tiempo que nosotros invertimos. Siguiente. La ciencia ciudadana es un proceso en el cual las personas, los ciudadanos, tomamos el control de dispositivos, de metodologías, de procesos,
de métodos de comunicación para resolver una problemática específica. Siguiente. En el contexto de calidad del aire, la ciencia ciudadana tiene un componente muy, muy importante, que es estos dispositivos malamente, ¿no?, llamados de bajo costo. Malamente porque como que demerita el concepto, ¿no? Ah, es que son de bajo costo, son baratitos. Pero aparte, porque no son económicos ya en el sentido amplio cuando armas una red, ¿no? Estos dispositivos, un concepto más adecuado sería llamarlos como monitores hiperlocales de calidad del aire. ¿Por qué? Porque al ser estos dispositivos muy pequeños y más económicos que las estaciones normativas, las personas pueden ubicarlos de manera más exponencial en zonas y entender específicamente qué está pasando en cada ubicación en la que se encuentra. Entonces, el primer paso de la metodología para llegar a un buen proceso de ciencia ciudadana es que nos planteemos un objetivo. En el caso de Redspira, uno de los grandes objetivos fue diseñar un monitor propio. ¿Por qué? Porque lo que más vale en este concepto de monitores es la información. Y algo que anticipamos es que en un futuro los proveedores de dispositivos iban a ver esto y en algún momento iban a empezar a cobrar por los datos que generan estos dispositivos. Y dicho y hecho, ¿no? El año pasado, la marca americana de mayor penetración en el mercado empezó a cambiar su modelo para que a partir de ciertas consultas de los datos por ciertos medios, te empiezan a cobrar una tarifa, ¿no? Adicionalmente, pues queríamos un monitor que fuera mucho más económico para México, para América Latina, pero que tuviera el mismo nivel de calidad que estos aparatos americanos. Al ser un proyecto ciudadano, consideramos que era muy importante trabajar en principio con las autoridades, que no nos vieran como un enemigo o como alguien que venía a decirles cómo hacer su trabajo de inicio, ¿no? Sino que nos vieran como un aliado, y por eso fue que, igual que comentó Selene, nosotros buscamos desde el principio el tener los datos de las estaciones normativas en nuestros sistemas y herramientas. Siguiente, por favor. Todo esto, obviamente, hay que planificarlo. Aquí yo se los pongo muy padre, ¿no? Como si sí nos hubiera salido en esa cantidad de semestres. Sin embargo, pues hubo varias iteraciones, sobre todo en el contexto del diseño del dispositivo. Ahí fueron un poquito más de estos tiempos que planteamos, pero al final de cuentas lo que quiero mostrarles es que es importante tener un plan, ¿no? Y tener una meta muy específica que puedas tanto cuantificar en recursos como evaluar cómo vas en el tiempo. Siguiente. La tercera fase del proceso de ciencia ciudadana es crear una comunidad. En este sentido, algo que fue muy valioso para Redspira fue que, si bien no éramos una organización ambientalista conocida, fuimos como súper emergente, rápidamente generamos una red de apoyo, por así decirlo, entre ciudadanos, otras organizaciones, empresarios y el propio gobierno. Entonces, esto ha ayudado mucho a blindar el proyecto en el sentido de que nos señalen por temas de intereses políticos o intereses privados, sino que se entienda que nuestro único fin es generar la información, presentarla a los ciudadanos, a los investigadores, a las autoridades, para que estos tomen acción. Siguiente. En términos de las comunidades, y también mucho de esta plática tiene ese sentido, el doctor Horacio Rojas nos encargó mucho hacer énfasis en la factibilidad de crear redes en nuevas ciudades, en nuevas comunidades. Actualmente tenemos esta red de redes, ¿no?, que diferenciamos con algunos colores en los iconos, en los cuales los iconos azules son comunidades que Respira ha participado en la formación, en la capacitación, incluso en algunos casos en proveer con algunos monitores,
Los iconos naranjas son redes que ya tenían un nivel de madurez importante y que de alguna manera estamos colaborando con ellos, pero que ellos ya habían hecho gran parte del trabajo y lo siguen haciendo, ¿no? Y en el caso de los iconos morados, son redes que están ahorita en planeación, en formación y que pronto se van a publicar y darse a conocer. Siguiente. Ok, esto es súper, súper importante. Ya lo comentaba también Selene y Juan Manuel. Desde el principio tienes que diseñar que tu red y que tu proyecto genere datos de buena calidad. Y en el camino hemos aprendido pues mucho, 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 ¿no? Ahí en las imágenes, por ejemplo, les platico así, como pueden ver, nuestros monitores se instalan sobre un poste. ¿Por qué? Porque en algunas otras comunidades los sensores los ponen en las paredes, dentro de tejabanes, abajo de techos, cerca de fuentes de emisiones. Nos tocó alguna vez ver un sensor instalado en la cochera de una estación de bomberos. Entonces, imagínense cuando la estación de los bomberos la prendían, ¿no? Para que se calentara antes de arrancar, duraba 15 minutos, 10 minutos el sensor captando esas emisiones, ¿no? Entonces, generamos una serie de lineamientos que vigilan cómo son instalados los sensores de manera física. En el tiempo aprendimos, por ejemplo, esta cajita que ven aquí abajo, es una cajita que protege la conexión eléctrica, porque al principio la entapábamos y ahí la guardábamos y asumíamos que con eso era suficiente, pero con el tiempo se oxidaban las conexiones, se mojaban y a veces había algunos cortos o situaciones en el lugar. Esta foto que ven con el perrito es de un proyecto que hicimos no de calidad del aire, sino de islas de calor. Y con esto aprendimos, ya sabíamos que nuestro sensor y el otro sensor americano, Popular, tenían una falla en el sentido de la lectura de temperatura, porque el sensor iba al interior del dispositivo y la electrónica generaba un aumento de 5 grados en la medición de temperaturas. Entonces, con el proyecto que hicimos de islas de calor, aprendimos que ese sensor había que sacarlo, darle oportunidad para que hubiera un flujo de aire y con esto ya mejoramos lo que fue la medición de la temperatura. Finalmente, la imagen que ven abajo, donde hay 3 monitores, estos monitores están en una estación normativa, lo cual nos permite hacer una especie de calibración en una metodología que se llama coubicación, con lo cual evaluamos qué tan confiables son los dispositivos. Siguiente, por favor. Al tener buenos datos con estas redes de monitoreo de bajo costo, lo que logramos hacer gracias al Instituto Nacional de Salud Pública fue saber cómo se vería la información, como lo vemos en el mapa de la esquina superior izquierda, donde vemos 3 puntitos, cómo se vería si solo tuviéramos la información de las estaciones normativas. Como pueden ver, vemos una ciudad que tiene pues más o menos problemas de contaminación. Esto lo vemos por la intensidad del naranja y vemos una zona totalmente limpia al lado derecho, ¿no? Sin embargo, cuando recogimos datos con la suficiente calidad de los sensores hiperlocales, pudimos expander, traspolar estos datos normativos hacia el resto de la ciudad y entonces la fotografía cambia totalmente, ¿no? Ahora vemos que hay una ciudad que tiene una zona sur y una zona poniente con un alto problema de concentraciones de material particulado. A partir de esta información, luego con otras variables logramos generar un mapa de vulnerabilidad socioambiental por exposición a PM2.5, lo cual nos pudiera ayudar en su momento a implementar políticas públicas en ese sentido. Siguiente. Finalmente, la metodología nos habla de establecer un proyecto, un modelo de sustentabilidad y mejora continua. Ya cuando dominamos el tema de los monitores, pues surgieron nuevas preguntas, ¿no?
Y fue como hemos ido introduciendo nuevos diseños a los propios dispositivos y nuevas implementaciones, como montarlo en un dron, como establecer estas cámaras panorámicas en la ciudad para correlacionar lo que las personas ven con lo que los monitores están generando. Y obviamente para esto, pues se requieren recursos, se requieren voluntarios, se requiere mucha actividad que te asegure que el proyecto va a subsistir en el tiempo. Siguiente. Si quieres, le das 2 seguidas. Disculpa, Alberto, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Ya vas a terminar, perdón? Sí, ya. Sí, Ya ok. se me complicó con lo de la pantalla, ¿no? Sí, Siguiente, sí. Juan. Vamos a brincar esta y nos vamos a ir directo a qué se ha logrado con el tema de la red. Hace rato Juan comentó algo que me pareció muy atinado, ¿no? Falta lo que falta. Definitivamente el tema de resolver el problema de contaminación atmosférica es un gran reto. No estamos enfocados 100% nosotros en ese gran objetivo. Sin embargo, en cuanto hace al proveer la información, sí hemos visto que a partir de la existencia de un movimiento ciudadano que ya no permita que el gobierno oculte información, diga mentiras o se quede callado, esto ha generado que se generen nuevas conversaciones, que el tema esté en la boca y que poco a poco veamos como ciertas señales de que puede haber un cambio a mediano y largo plazo. Siguiente. Les dejo esta filmina final, después lo haremos llegar a través de la red, en la cual hice una selección de algunas páginas, de algunas herramientas que considero son muy importantes para cualquier comunidad que quiera iniciar en esta aventura. Muchas gracias y disculpen la problemática inicial. Muchas gracias, Alberto. Bueno, y muchas gracias a los tres. Excelentes presentaciones. Vamos a pasar a los comentarios. A mí me gustaría, no sé, ahorita que como tú acabas de presentar esto de los monitores, Alberto, si nos pudieras platicar un poco más en términos como de validación y reproducibilidad de los datos, o qué tan sensibles, por ejemplo, son a niveles muy bajos o muy altos, o sea, ¿qué pruebas han hecho como para ver que lo que se está midiendo con el monitor está muy equiparable, por ejemplo, con las redes de la monitoreo, si está subestimado, sobreestimado, no sé, algo de información al respecto, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. En la filmina de los enlaces interesantes vienen 2 referencias a 2 instituciones. Una es la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos y otra es son 3. Otra es un organismo que está en el sur de California y el tercero es una organización que está en África. Y estas organizaciones se dedican precisamente a evaluar el rendimiento de los sensores de bajo costo. Más que hablar de lo que nosotros hemos hecho, yo creo que sí sería importante siempre voltear a ver esas referencias, porque en esas páginas existen como unos registros de evaluaciones de varias marcas de sensores y muy importante de varios contaminantes, ¿no? Nuestro monitor específicamente detecta PM2.5 de manera adecuada. Se promete, por ejemplo, que miden PM10 por otras marcas. Sin embargo, los coeficientes de correlación con estaciones normativas para PM10 son muy bajos, por lo cual no tienen buena calidad, ¿no? Entonces, Selene lo comentaba, hay algunos riesgos relacionados con humedad, con velocidad del viento. Hay ocasiones, por ejemplo, en Mexicali, que hay grandes incendios, ¿no? Acá es como muy común que se quemen las recicladoras y tienes sensores cercanos y la gente de repente dice, es que no sirve porque está a un lado del incendio y no está detectando el humo, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que quizás la pluma de humo se levanta a una altura y se dispersa hacia otra dirección y por más cercano que esté ese monitor no lo va a captar, ¿no? Estos instrumentos funcionan muy bien desde mi perspectiva
cuando hay concentraciones, ¿no? Cuando hay poca dispersión del viento, que hay una concentración alta, y ahí es donde sí te pueden ayudar mucho. Excelente, sí, es como muy importante tener como todas esas, pues conocimiento, ¿no? Para poder manejar como la información adecuadamente. No sé si alguien quiera alguna duda. Yo tengo varias, pero no me los quiero acaparar. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Selene, Juan Manuel, Alberto? Sí, Nora. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta va para Alberto Mexía y es ¿a qué distancia aproximadamente debe estar instalado un monitor de una fuente fija? Ya se probó, ya se hicimos la inducción con la gente. ¿De una qué, perdón? De una fuente fija. Y bueno, ya seguimos. Digo, de todas maneras, es que hay como una voz atrás, no. De una fuente fija. Perdón, que no la escuché. Fuente fija, una fuente fija. Sí, fuente. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, lo que hemos tratado de hacer con fuentes fijas es hacer perímetros, ¿no? Tratar de no tener un sensor nada más, sino generar un perímetro que pudiera ser básico, ¿no? En 4 puntos. Y luego ya va a depender de qué tipo de fuente fija pueda ser, ¿no? Por ejemplo, si es una industria, vamos a pensar en una industria, en una vidriera, ¿no? La clásica vitro, ¿no? Si tú pones un sensor a 100, 200, 300 metros en un perímetro, no te va a captar la emisión. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de la propia chimenea, esa contaminante va a tender a dispersarse, ¿no? Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, en ganaderas, lo que hemos hecho es poner en los perímetros, en las esquinas, estos monitores y el tema de los polvos, el tema de las emisiones del procesamiento de alimento y demás, sí alcanza a ser muy, muy eficaz para el caso de PM2.5, ¿no? Entonces, todo va a depender del tipo de contaminante y del tipo de fuente fija que se esté tratando de monitorear desde mi perspectiva. Ok, muchas gracias, Alberto. Uriel. Hola, mi pregunta es sobre el método de cuubicación. No sé si nos podría ampliar un poco más sobre ese método de validación del sensor que mencionó. De, anoté cuubicación, comentó usted. Gracias. Selene, ¿quieres comentarlo? Creo que se congeló. Miren, el tema de la coubicación para el tema de dispositivos de bajo costo, en la evaluación que nos hizo Estados Unidos, lo que te solicitan es que envíes 3 copias del monitor y este monitor se instala junto a una estación o un equipo de referencia durante un periodo de tiempo. Durante ese periodo de tiempo se toman las mediciones de ambos, del juego de sensores de bajo costo, de la estación normativa, y luego se hace un estudio comparativo que te genera un factor de correlación, donde si el resultado es muy cercano a 0, quiere decir que los equipos funcionan muy distinto. O si es muy cercano a 1, significa que el dispositivo de bajo costo es muy cercano a la medición de una estación o de un equipo de referencia. En el caso de los sensores de respira, alcanzamos hasta 0.89 en el factor de correlación para estudio en campo y en condiciones estables en laboratorio 0.99, ¿no? Sin embargo, estos resultados también varían a lo largo del año dependiendo la estación del clima, o sea, la estación verano, invierno, otoño y demás, ¿no? Cada ciudad o cada región
tiene factores que lo hacen diferente. En Estados Unidos, a partir de los estudios de correlación y de coubicación de muchos sensores y de muchas estaciones, se creó incluso un factor de corrección que ayuda a que los dispositivos de bajo costo, tomando en cuenta esas dos variables, compongan su dato y lo aproximen más a un dato generado por una estación de referencia. Luego que compartamos la información, Marlene, si gustas podemos enviar algunos ejemplos de estos estudios para que la gente los conozca y puedan también llevarlos a cabo. Sí, que les quede más claro, ¿no? Que creo que es un punto muy importante. De acuerdo, Alberto. Ahorita leo el del chat, hay uno en el chat, pero voy a dar la palabra a David y después a Horacio y por último Larisa. Adelante, David Pascual. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la información, muy interesante. Yo tengo una pregunta muy concreta. El factor de correlación que mencionaste respecto a la estación oficial, por así decirlo, ¿es haciendo una calibración del sensor o simplemente con los datos que, digamos, toma naturalmente? Desafortunadamente, para el caso de los sensores de bajo costo, no hay un método de calibración. Son dispositivos que ya vienen con cierta calibración de fábrica. Y los métodos, por ejemplo, ya haciendo coubicaciones de manera continua en las redes locales, a veces lo utilizamos solo para saber si el sensor que está en una ubicación sigue funcionando adecuadamente, pero no tanto así como para calibrarlo físicamente, ¿no? Si tuviéramos suficientes datos históricos, suficientes datos de estaciones normativas y demás, en una zona específica, se pudiera hacer un factor de corrección que pudiera suplir a esta calibración, pero la realidad es que no hemos podido hacerlo, ¿no? Alguna vez en coordinación con Estados Unidos, como yo soy frontera, menciono mucho Estados Unidos porque acá, digamos, es relativamente más sencillo, ¿no? Tener acceso a esas consultorías, pero se intentaron varios modelos matemáticos y no logramos contar con un factor de corrección adecuado. Resumiendo la respuesta, estos dispositivos no tienen un método de calibración, tendría que ser a través de un factor de corrección. Perfecto. Gracias. Horacio. Sí, hola y buenas tardes y muchas gracias por las presentaciones. Creo que con estas presentaciones vamos cubriendo el objetivo de compartir experiencias desde la ciencia ciudadana, como dice Alberto, siempre con un seguimiento estricto lo más estricto posible a los procedimientos para que las organizaciones tengan un instrumento para crear sus datos y difundirlos. Quería preguntarle a cualquiera de los tres si ustedes tendrían como algunos puntos de alguna ruta a seguir para construir una red más amplia, eventualmente nacional, de monitoreo de bajo costo basado en organizaciones sociales. ¿Cuáles creen que sean los puntos que deberíamos de seguir si quisiéramos apuntar hacia algo como eso? ¿Qué opinan? Dale, Juan. Pues no sé si sean los únicos o todos los puntos, pero creo que lo primero es que tendríamos que ubicar quienes estamos, por un lado, midiendo la calidad del aire, pero también puede ser en dos momentos. Uno es quienes ya estamos midiendo y otro es quienes tienen la necesidad o la inquietud de medir. Y dos, sería, yo creo que reunirnos y buscar juntas y juntos algo que nos pueda ayudar a que no solamente estemos juntos,
sino que tenga un objetivo muy concreto para que el sumarnos aporte, ¿no?, tanto a la red como la red también aporte a estos esfuerzos locales, ¿no? A lo mejor puede tener que ver con transferencia de tecnologías. Por ejemplo, o sea, yo he estado tocando un montón de puertas gracias a como que conozco a Alberto y que nos contacté con usted, don Horacio, y con José Luis para los estudios epidemiológicos, y a lo mejor se pueden ir construyendo proyectos muy particulares y también en términos de quizá de incidencia, en términos de política pública nacional, estrategias de comunicación, etc. Bueno. No sé, ¿quieren agregar algo más, Elene? ¿No? Ok, entonces le damos, creo que tenía la mano levantada Larisa. ¿Todavía tienes tu pregunta? Uy, creo que ella se Hola, salió. buenas No sé. tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Una pregunta muy puntual. Veo que han colocado este tipo de monitores en diferentes partes de la República Mexicana. ¿Estos monitores han sido validadas a esas diferentes condiciones atmosféricas? Alberto, digo, ya has platicado un poco de Sí. eso, pero creo que Sí, a lo mejor no ha quedado claro. desafortunadamente no en todos los casos se ha contado con acceso a estaciones normativas para hacer la validación. Entonces, la realidad es que no en todos los lugares se ha hecho esa comparación, y sí sería muy valioso poder hacerlo. Muy bien, gracias, Alberto. Juan Manuel. Rapidísimo, sumando esto que dice Alberto, también creo que hay que, bueno, para mí es muy importante como tener conciencia de que estos esfuerzos de ciencia ciudadana no tienen por qué suplir las mediciones normativas. Claro. O sea, no nos toca necesariamente tener los instrumentos más adecuados, sino mostrar tendencias. Y yo creo que para las tendencias funcionan más que bien. O sea, tienen una relación casi de uno con los monitores normados de la Agencia de Calidad del Aire de California. Entonces, creo que eso es suficiente para iniciar la conversación y ver cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Que a lo mejor ya tiene que ver con detectar, bueno, las fuentes fijas, diferenciación o especiación de los contaminantes, medir gases, etcétera, ¿no? Pero eso. Sí, excelente punto, Juan Manuel, tienes que no debemos, yo creo que de perder de vista, ¿no? El objetivo y la función que tienen los monitores de bajo costo. No queremos sustituirlos por las redes de monitoreo exactamente. ¿Algún otro comentario? Sí, no sé, Ana, Larisa, ¿volviste a levantar tu mano? ¿Tienes otra duda o es la mano anterior? Ok, Es creo la que era mano la mano. anterior. Ok, Gracias. muy bien. Ya iba a cerrar, pero bueno, ya vamos a concluir. Bueno, una última intervención, David Pascual. Bueno, en realidad más bien me gustaría preguntarle en este caso a Alberto, que en representación de Respira, si hay forma de colaborar, porque bueno, nosotros, yo también represento una comunidad que está desarrollando un prototipo similar y hemos hecho precisamente varias pruebas para desarrollar una función de calibración y compensar el error bajo las condiciones climáticas. Entonces, hemos mejorado la correlación, entonces me gustaría ver de qué forma podría existir una colaboración, a lo mejor en conjunto, para ver si se puede aplicar algo similar, no sé, en su sistema y ver de que, a final de cuentas, lo que buscamos es como poder confiar más en estos dispositivos. Sí, con mucho gusto. Acabo de poner mi correo en el chat. También los que estén interesados en colaborar de alguna manera, estamos siempre buscando maneras de hacer red. Y sí, cualquiera pensaría que al día de hoy, con las herramientas de inteligencia artificial y tantas herramientas
de procesamiento de datos ya estaría resuelto. Sin embargo, quizá lo que nos está faltando en Respira específicamente es ese conocimiento, ¿no? El saber cómo romper esa barrera. Y si alguno de ustedes conoce una metodología o algún camino que nos lleve hacia otro horizonte, pues bienvenidos. Les dejo mi correo y estamos a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Muchas Pues gracias. creo que con esto concluiríamos la presentación. Si ya no hay, bueno, hay una pregunta aquí en el chat. No sé si eso se lo quieras después contestar, Alberto. Aparte, preguntan el costo de un equipo. Si lo quieras decir aquí o contactas a la persona, es Efraín Ríos Sánchez. Sí, no, yo creo que es un tema de transparencia, ¿no? Miren, nosotros hemos generado un dispositivo que nos cuesta más o menos $150 producir. No hemos podido bajarle el precio a la producción, quizás porque como compramos de poquitas piezas, pues el costo sale alto, ¿no? Y aplicamos como un costo de recuperación para el tema de la fundación. Entonces, en promedio, nosotros ofrecemos el monitor en $6,000, $5,000, dependiendo la forma en la cual se establezca ahí la colaboración. No lo consideramos como una comercialización como tal, sino como un medio para fondearnos como red, ¿no? Entonces, va a depender de la conversación que se tenga, si sacrificamos un poco de ese recurso económico, pero el punto de partida es cubrir el costo de $150 por monitor de producción. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Algún otro comentario? Bueno, dice Horacio que si se puede poner la página de Respira para que la tengan. Sí, Selene, adelante. Gracias, no sé si ya me escuchan y me ven bien. Sí, ya. Okay. Adelante, Selene. Gracias. Quiero referir de nuevo la pregunta tan importante que hacía Horacio de cómo vemos el camino, ¿no? Para conformar a lo mejor una red nacional. Yo creo que este tema de seguir empapándonos entre nosotros, por ejemplo, a través de la red de especies, y también si tuviéramos oportunidad de ir mapeando estas redes de sensores de tal vez hiperlocales de diferentes tipos que ya existen, valdría mucho la pena primero mapearlos y también ir acercándonos entre nosotros para tal vez intentar incluso hacer alguna plataforma donde exista esa consulta, ¿no? De todas las redes que existen a nivel nacional y también para compartirnos entre nosotros recomendaciones, tal vez formas de movilizar a las personas a que se interesen, a que adopten y demás. Exacto. Entonces, yo veo muy valioso este tipo de ejercicios que estamos haciendo hoy porque son, creo que algo que puede comenzar esa red, ¿no? Es lo que quería comentar. Gracias, Elena. Sí, excelente. Sí, una de las preguntas que te iba a hacer al inicio era qué dificultades, por ejemplo, han enfrentado con la ciudadanía cuando decide adoptar, porque es como se ve súper bonito, ¿no? Y adopta, pero sabemos que detrás como hay una serie de complejidades, ¿no? De barreras que hay que sobrepasar y aprendizaje, que como dices, sería muy valioso que se tuvieran esta retroalimentación para poder crear realmente una red mucho más sólida, ¿no? Y con todas estas enseñanzas que han tenido a lo largo de los años. Justo, y bueno, creo que seguimos aprendiendo en el camino todos. Así que entre más recursos y recomendaciones tengamos para hacerlo más ágil y pues también resolver los problemas que nos vamos a encontrar, creo que es mejor. Así es. Muy bien, bueno, si no hay más comentarios, pues Alberto. Adelante, Alberto. Perdón, también impulsar una idea, ¿no, Selene? Hace un par de años participamos en la actualización de la norma 172, que es la norma de comunicación de calidad del aire. Y en algunas sesiones de las mesas de trabajo se hablaba
de una norma que regule los sensores de bajo costo, ¿no? Yo creo que en la medida que se hagan más estudios, más trabajos formales utilizando estos dispositivos, se pudiera pensar en que tuvieran cierta lugar, ¿no? En el concepto normativo. Un dato que a mí me duele mucho es que por norma las ciudades menores a 500,000 habitantes no tienen ninguna responsabilidad del gobierno de monitorear e informar a los ciudadanos, ¿no? Se piensa como si la contaminación fuera un problema específico de zonas metropolitanas, de grandes urbes. Sin embargo, está bien estudiado que incluso a veces la contaminación se traslada, pues no está específicamente en las fuentes de origen, sino que se mueven a comunidades, y en la medida que estas comunidades tuvieran una opción económica, confiable y accesible, pues tendrían más acceso a estos datos, ¿no? De momento estas comunidades nadie las protege normativamente. Ok, excelente tu comentario y totalmente de acuerdo con que no porque sea una comunidad de menos de ese número no va a tener problemas de contaminación, ¿no? O fuentes importantes de algunos contaminantes. Muy bien, pues nuevamente agradecemos muchísimo su participación, Selene, Juan Manuel, Alberto. Excelente toda la información que nos han proporcionado y que creo que hemos interactuado bastante bien con todos los participantes. Pues, sin más, muchísimas gracias y buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buen día. Buen día.